Bueno, a ver muchachos, vamos a seguir discutiendo este caso. Entonces ya vimos que si el campo apunta hacia la derecha, el dipolo del agua tiende a girar hacia la izquierda. Bueno, ahora el campo cambia de sentido. Es el mismo campo, pero ahora cambia de sentido. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora con el comportamiento del dipolo? Esta carga, ¿hacia dónde se va a mover? Antes se movía hacia la izquierda. Ahora, ¿hacia dónde se va a mover esta carga? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Mientras que la otra carga, ¿hacia dónde se va a mover esta carga? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿sí? Y entonces el dipolo, pues va a girar en sentido contrario al de antes. O sea, que si nosotros sometemos al dipolo a un campo eléctrico que esté fluctuando, que apunte primero en una dirección y luego apunte en otra dirección, ¿qué va a pasar con este muñequito? ¿Qué va a estar haciendo? O sea, si el campo está cambiando de dirección Va a periódica, estar danzando, yendo de un lado y luego al otro. exactamente, va a estar oscilando, ¿sí? Bueno, pues justamente es lo que pasa, lo que pasaría con esa molécula de agua cuando lo metemos a un campo eléctrico. Que sea así. Primero que apunte el campo eléctrico en una dirección y luego que apunte el campo eléctrico en otra dirección. ¿Sí? Bueno, esto es lo que justamente hacen las microondas que operan dentro de un horno. ¿Sí? Dentro de un horno de microondas, son microondas electromagnéticas, tenemos justamente ese efecto de un campo eléctrico que está adquiriendo valores positivos, valores negativos, valores positivos, valores negativos. Ahora, respondan ustedes, el cuerpo de los animales vivos, sobre todo de los mamíferos, ¿sí? ¿De qué está compuesto en su mayor parte? ¿Qué sustancia es la que... ¿Agua? Exactamente, el agua. Tiene aproximadamente un 70% o un poquito más de agua. Entonces, el agua dentro de un pedazo de carne que es una sustancia que abunda, al someterse a un campo eléctrico, lo que hace es que estos palillitos están haciendo esto, pero a gran velocidad, ¿sí? Y entonces, al estar moviéndose en un medio que no es el vacío, sino que está rodeado de otro tipo de sustancias, ¿qué es lo que van a producir al estar moviéndose dentro de este campo que tiene otro tipo de sustancias? ¿Qué efecto físico sencillo van a producir estos al estar haciendo esta rotación? Fricción. Van a producir fricción. ¿Y la fricción qué produce? Calor.
calor, exactamente. Entonces, al estar oscilando los dipolos, lo que producen por fricción es calor, ¿sí? Y por eso el efecto de los hornos de microondas, por eso su efecto tan rápido, tan eficiente, para calentar todo aquello que tenga agua. Ajá. Bueno, ahora, otro tipo de sustancias, por ejemplo, el plástico, vamos a suponer que metemos otro tipo de sustancias como el vidrio, que metemos esas sustancias dentro del microondas, el vidrio, el plástico, madera seca. Bueno, este tipo de cosas. Este tipo de sustancias no tienen dipolos, ¿sí? Entonces carecen de dipolos. Por lo tanto, si estas sustancias carecen de dipolos, ¿qué efecto va a hacer el campo eléctrico sobre este tipo de sustancias que carecen de dipolos? Los va a hacer ¿No girar, va a- perdón, ¿No los va a cambiar si no tienen dipolos? no tienen dipolos. Entonces, ¿qué efecto va a hacer el campo eléctrico? Los puede hacer rotar a los dipolos, pues no pueden hacer rotarlos porque en principio carecen de dipolos, ¿sí? Entonces el campo eléctrico prácticamente no va a tener ningún efecto sobre estas sustancias, ¿sí? Por eso, si ustedes ponen un recipiente de plástico y le ponen aquí algún guisado que tenga mucha agua y carne, y etcétera, etcétera, el recipiente, en sí no se va a calentar, ¿sí? Mientras que lo que está aquí sí se calienta. Entonces, por eso cuando ustedes meten un recipiente con comida al microondas, ustedes lo pueden agarrar con relativa tranquilidad porque ante el efecto del campo eléctrico fluctuante, el recipiente no respondió, no absorbió energía, sus moléculas no rotaron, sus dipolos no rotaron, mientras que lo que está dentro del recipiente está bastante caliente, ¿sí? Entonces, esta es la explicación del funcionamiento, ¿sí? De los microondas. Ajá. Ahora, ¿sí queda claro esto? Sí, pero ahora yo tengo una duda, porque igual que a todos que hemos usado el microondas muchas veces, a veces sucede que el plato sí que se calienta y la comida no. ¿Cómo podemos entender ese fenómeno? A ver, ponme un ejemplo para, Ah, no, para no sé. responderlo. Por ejemplo, arroz. Calientas arroz y realmente no se calienta el arroz y el plato termina estando más caliente que el arroz. ¿A qué se debe? ¿Solo transferencia de calor o...? A ver, vamos a ver. Eh, eh, Esto hay que responderlo haciendo una reflexión física, ¿no? Entonces vamos a ver. Ajá, claro. Si el arroz no se calienta, el arroz lo metes seco, Supongo. porque si se No sé, mete, fue un ejemplo meramente con un alimento, pero a ver, yo estoy seguro que a usted también le ha pasado alguna vez, ¿no? Que el plato que sí que está caliente, pero la comida no tanto. ajá,
pues no sé, Ya vas a hacer- habría que analizar lo que metes como alimento, porque si es arroz seco, o sea, Ajá. arroz sin agua, entonces carecería de dipolos, Sí, ¿sí? entonces no se calentaría. Y entonces no se calentaría. Y pues es raro que el recipiente se caliente, porque usualmente se calienta, pero porque se calienta usualmente el recipiente porque hay una transmisión de calor del alimento que está caliente hacia el recipiente, ¿sí? Pero y es un efecto secundario, esa transmisión de calor del alimento al recipiente. Ajá. Eso ya sería un efecto secundario, pero desconozco, bueno, a mí nunca me ha pasado. Lo que tú dices que el arroz se queda más o menos a temperatura ambiente, mientras que el recipiente se calienta. No sé, habría que verlo. Eh, de hecho, me dan ganas de hacer el experimento para poder responder a tu pregunta. Pero sí estarán de acuerdo que en general los alimentos que tengan humedad sí se calientan, ¿no? Sí, En general, sí. los recipientes se calientan, pero muy poco, pero por transmisión de calor del alimento al recipiente. Ujú. Pero bueno, habría que hacer un experimento. Es una pregunta muy interesante porque se presta a hacer el experimento. Ujú. Bueno, voy a conseguir mi arroz y un recipiente y voy a hacer ese experimento que tú mencionas. ¿De acuerdo? Súper, entonces ya puse algo. Genial. Comentarlo en la próxima clase. Aunque supongo que también depende qué plato se meta. Eh, bueno, yo estoy seguro que las vajillas en general no se calientan más que por transmisión del calor, pero como efecto secundario de la transmisión del calor del alimento al recipiente. En fin, sí, habría que observarlo con detalle ese experimento, pero en general ocurre lo que estoy diciendo aquí. En general, habría que, esos casos raros que tú mencionas, habría que hacer un experimento. Es la forma más honrada de proceder de un físico, ¿no? Sí. Si hay una hipótesis, bueno, pues la sometemos a una prueba experimental. Ajá. ¿Sí estás de acuerdo? Súper, sí, claro. Bueno, bueno, ahora, otra cuestión. Eh, ¿Qué pasaría si las puertas, tenemos, tenemos un horno de microondas, ¿sí? Y luego, bueno, supongamos que aquí tienen la puertita, ¿sí? ¿Qué debe pasar con el horno de microondas? ¿Cuál debe ser el mecanismo del horno de microondas en cuanto ustedes abren la puerta? ¿Qué debe pasar con la energía que le están dando y que está generando las microondas? Convendría que, aunque ustedes lo abrieran, siguieran apareciendo dentro del horno de microondas las microondas. No, porque ya está abierta. Ya no está siendo aprovechada esa energía. Entonces deben parar. Bueno, podría ser esa una razón, pero la razón más importante, ¿qué tal si a ustedes se les ocurriera, en plan de curiosear, acercar mucho la cara a la radiación de microondas? ¿Qué pasaría con sus ojos o con su cara? Ah, se calentaría un montón. Porque giran los dipolos en nuestra, bueno, de nuestra agua corporal. Exactamente, en los ojos y en la cara y en todo el cuerpo tienen dipolos. O sea, realmente un cuerpo humano, vamos para que quede grabada esta cuestión. ¿Sí?
Bueno, un cuerpo humano es sí, es un amasijo de dipolos, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, estamos llenos de dipolos porque el cuerpo está lleno de agua. Entonces, si sometiéramos el cuerpo humano a radiación electromagnética sería espantoso, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso, por seguridad, esto automáticamente, en cuanto se abre, automáticamente se suspende la radiación. Sería espantoso exponer los ojos a esta radiación, ¿no? Sí. Ahora, hay aquí hay una discusión. Ahorita que sigamos hablando un poquito de esto más. Los dipolos tienen una cierta frecuencia de oscilación natural, como en un resorte. Si tienen un resorte, con una masa M y una constante K, ustedes saben que su frecuencia de oscilación natural esa es la frecuencia natural de oscilación de un resorte. A ver, analicen bien esta fórmula. Lo que quiere decir es que ustedes pueden separar de su posición de equilibrio un poquito al resorte o lo pueden separar mucho de su posición de resorte, de su posición de equilibrio, y sin embargo, su frecuencia se va a mantener constante. Por ejemplo, si esto es, digamos, 4 oscilaciones por segundo, ¿sí? Si esta es la frecuencia, esta frecuencia se va a mantener al margen de que ustedes estiren poquito o estiren mucho el resorte. De todos modos, va a dar 4 oscilaciones por segundo. ¿Por qué? Porque tienen puras constantes. Fíjense eso, que es algo muy interesante. El resorte tiene una frecuencia que es constante. ¿Por qué? Porque la constante K es una constante, porque la masa es una constante y porque 2pi es una constante. Entonces tiene una frecuencia natural. Bueno, entonces, si a esta frecuencia ustedes la someten a un golpeteo, o sea, a una fuerza, que sea una cierta fuerza F0, por un coseno de 2pi por 4, o sea, que tenga una frecuencia natural igual a la del resorte. Aquí tenemos una frecuencia de 4 y aquí tenemos una frecuencia de 4. Entonces, ¿qué pasaría con el resorte? Al someter al resorte a una frecuencia oscilante, ¿qué pasaría con el resorte? Fíjense, estamos sometiendo el resorte a la misma frecuencia de la frecuencia natural. Entonces, ¿qué pasaría con el resorte? Es como justamente el caso como de un columpio, como de un niño en un columpio. ¿Sí? Si ustedes empatan los empujones que le dan al niño a la frecuencia del columpio, ¿qué pasaría en cada oscilación del columpio? ¿Aumentaría el periodo? Aumentaría la amplitud angular de la oscilación, ¿no? ¿Sí? Y en cada empujón oscilaría con mayor amplitud y mayor amplitud y mayor amplitud, y eso se llama resonancia. Resonancia. Bueno, pues el punto es que los dipolos en particular el del agua, tienen su propia frecuencia natural. ¿Sí?
Antes se pensaba que la frecuencia de la radiación del campo eléctrico tuviera una frecuencia del microondas, digamos, igual a la frecuencia natural del agua. ¿Sí? Pero ahora se ha encontrado que la frecuencia de oscilación de los microondas es un poquito menor que la frecuencia con que los dipolos oscilan. O sea, no es precisamente un fenómeno de resonancia, casi es resonancia, ¿sí? No sé por qué razón no se sincroniza la frecuencia de la radiación con la frecuencia natural de oscilación del dipolo, ¿sí? Sería cuestión de investigarlo. Yo no he encontrado la razón, Ha de ser por fines de seguridad, ¿no? pero ¿seguridad en qué sentido? Pues en el sentido de que si calientas demasiado así la comida, pues va a explotar. O sea, si resuena demasiado. Sería demasiado poderoso un microondas. De hecho, no sé si ha comprado microondas recientemente, pero cada vez son más débiles. Y es por reglas de regulación. ¿Así? Sí, sí. Ah, mira, qué interesante. Sí, podía ser eso. Podía ser que si la frecuencia de la radiación coincidiera con la frecuencia de oscilación natural del dipolo, fuera una transmisión de energía demasiado enérgica, como que instantáneamente eso se calentaría tanto que haría explotar a la comida. Podría ser esa razón, ¿sí? Podría ser esa razón. No había Sí, pensado en eso. tengo dos microondas, uno acá de que reciente y uno viejito. Póngales el mismo tiempo y se va a dar cuenta cómo el viejito calienta muchísimo más la comida. Bueno, pues están Yo saliendo una tengo serie de... microondas al parecer. Bueno, están buenas estas cosas porque están saliendo propuestas experimentales muy interesantes. Ahora, otra pregunta, ¿por qué si ustedes meten un CD, un disco metálico, qué pasaría con el disco metálico al meterlo dentro de un microondas? ¿La carga que absorbería estaría en la superficie? Porque Bueno, es metálico. como es metal, tiene cargas libres, ¿no? Sí. Y una carga libre dentro de un campo eléctrico que experimenta. Recuerden esta Movimiento. fórmula famosa. Campo eléctrico, carga. ¿Qué experimenta? A ver. ¿Aceleración? ¿Cómo? ¿Una aceleración? Una fuerza en principio, ¿no? Una fuerza. Ajá. Es el producto del campo por la carga. Y eso nos da una masa por una aceleración, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasaría si metieran un objeto metálico dentro del horno? Se crearía una corriente. Se crearía un movimiento incesante en un sentido y en otro de las cargas libres, no por ser dipolos, sino por ser cargas libres. Entonces, el efecto neto de un movimiento rápido de las cargas libres dentro de un metal, ¿qué efectos tiene? ¿Qué efectos tendría sobre el metal? Como tú dijiste, una corriente de alta intensidad, ¿qué produciría? Rayos. Pues, pues en principio se calentaría el metal, ¿no? Ajá. Como el paso de cualquier corriente en un metal. Se calentaría, se pondría el rojo y empezaría a despedazarse, tal vez. También también se podría hacer ese experimento. No me atrevo a hacerlo en mi casa porque me corren, pero bueno, sí. Pero dan ganas de hacerlo, ¿no? A ver, experimentar. ¿Qué pasa con las microondas cuando le mete uno carne, cuando le mete uno arroz, cuando le mete uno un metal? ¿Sí?
O sea, Sí. todo eso se presta para hacer un experimento en un laboratorio de física debidamente acondicionado. Ajá. Bueno, entonces, pues ya vimos entonces que una explicación factible para que no haya resonancia es para que los alimentos no se calientan tan de volada, ¿no? ¿Sí? Que sea un calentamiento lento, como se recomienda para muchos alimentos, ¿no? Entonces se dice, cocínense a fuego lento. Bueno, puede ser eso, ¿no? Sí. Pero ya se entendió básicamente pues el mecanismo de los dipolos en un microondas. La función de los dipolos en un microondas, los dipolos propios del agua, es capturar la energía de la radiación que se le mete. ¿Sí? Esa sería la razón. Bien, entonces ahora sí ya podemos volver a discutir los problemas. Ok. Bueno, entonces, pues el 4 es muy sencillo. A ver. Dice, calcula el momento dipolar de un electrón y un protón, una separación de 4.3 nanómetros. Está muy sencillo, ¿no? Porque tenemos la carga del electrón y del protón, que son cargas de signo contrario, pero de la misma magnitud, separados una distancia, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Justamente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Dos cargas separadas una cierta distancia, pero de signo contrario. ¿Cómo se llama eso? Dipolo. Un dipolo, justamente un dipolo. Bueno, está muy sencillo, ¿no? Dan la carga y dan la separación. Luego, calcule la magnitud del campo eléctrico de un momento dipolar. El momento dipolar se le dice al momento, al producto de la distancia por la carga. Eso es el momento dipolar. ¿Sí? Bueno, calcule la magnitud del campo eléctrico de un momento dipolar de 3.56 por 10 a la menos 29 centímetros en un punto, déjenme ver, Profe, ahí no son column por metro. un metro. Sí, porque es la carga por distancia, ¿no? Perdón, ¿qué dije? Perdón. Calcule la magnitud del campo eléctrico de un momento dipolar de 3.56 por 10 a la menos 29 coulombs metro. Sí, perdón. Es carga por distancia. En un punto a 25.4 nanómetros de distancia a lo largo del eje bisector. O sea, a ver. Tenemos aquí la carga Q positiva, aquí la carga menos Q negativa. Entonces, nos dan esta distancia que está a 25.4 nanómetros. Y nos pide que calculemos el campo eléctrico en este punto P. Pues es muy sencillo, ¿no? Porque nos dan esta distancia, ¿sí? Y nos piden que calculemos el campo en este punto. ¿Cómo sería ese campo? Primero, el campo de esta carga. ¿Hacia dónde apuntaría? En el punto P.
A ver, el campo producido por esta carga en el punto P, ¿hacia dónde apuntaría? Hacia la derecha. Hacia la derecha e inclinado, ¿no? Ajá. Vamos a poner un poco exagerado. Había un campo aquí. Y luego este campo, ¿cómo sería? El de esta carga. Sería hacia arriba y a la izquierda. Ok. Sería así. Pero ahora apuntando hacia acá, ¿no? Sí. Y entonces el campo neto, ¿qué tipo de componentes tendría? Tendría componentes en X, si es que X apunta hacia, digo, aquí sería X, Y, Z. O si quieren, para que sea más, le ponemos aquí Y, y aquí X, y nos olvidamos de esto. No tendría componentes en X porque menos Q y Q tienen la misma carga y están a la misma distancia de P. Ajá, sí, exactamente. Estas componentes sobre X se anularían y entonces nada más nos quedaría una componente de en la dirección y otra componente igual en la dirección Y, ¿sí? Y entonces ya hay que hacer las manipulaciones adecuadas para calcular cuánto vale eso, ¿no? O sea, lo demás es pura cuestión ya de manipulación algebraica. Bueno, vamos a pasar al otro problema, al 6. Al 6, vamos a ver. De la figura, suponga que ambas cargas son positivas. Demuestre que el campo eléctrico en el punto P está dado por esa expresión. ¿Sí? Fíjense, tenemos dos cargas positivas, no forman un dipolo porque son de signo igual, están separados a una distancia D y nos piden el campo en P. De hecho, ahí se está, perdón. No, en la figura. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí. Sí. Bueno, entonces pasamos al problema. Es que está un poco confusa la figura. Bueno, entonces es el 6. Dice, de la figura, suponga que ambas cargas son positivas. Sin embargo, en la figura, la carga de abajo es negativa, ¿no? Está raro eso, pues, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a analizar la figura. El campo producido por la carga positiva tiene la dirección correcta, ¿no? Apunta hacia abajo, alejándose de la carga. Bueno, pues a ver, según eso, la figura está correcta. El campo apunta hacia la carga negativa y hay que demostrar que el campo eléctrico es el que está mostrado en la figura, ¿sí? Hay que comprobar solamente eso. Bueno, el problema 7 pues está muy sencillo. Dice, los protones en el núcleo están separados alrededor de un femtómetro,
que es 10 a la menos 15, me parece, metros. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico producido por un protón a esta distancia? Pues debe ser a esta distancia tan cercana, el campo eléctrico de un protón debe ser gigantesca, ¿no? ¿Sí? O sea, realmente esto exige de otra fuerza que anule esa fuerza de repulsión, ¿no? Como hemos dicho que se necesita por eso la fuerza fuerte para que los protones no salgan disparados, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y finalmente el 8, pues es también calcular el campo eléctrico, dado esos arreglos, no tiene mayor complejidad, ni siquiera están en 3 dimensiones. Entonces, los demás problemas pues son realmente no tienen mayor problema conceptual, excepto que hay que manipularlos, ¿sí? Yo les recomendaría que el problema 10 lo calculen, calculen el campo eléctrico utilizando el método de poner coordenadas a cada carga, ¿sí? Y aplicando el método que tradicionalmente hemos practicado muchas veces. Bueno, les voy avisando que vamos a seguir en la siguiente clase haciendo ahora problemas de potencial eléctrico. Y recuerden que quedamos en que el examen iba a ser, me parece que el 28 de septiembre, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, entonces la siguiente clase nos ponemos otra vez a hacer ejercicios para que lleguen pues bien preparados al examen, ¿no? Hoy discutimos un poquito algo que se me hizo muy interesante a mí, y además sobre todo surgieron preguntas y propuestas muy interesantes como esa del arroz, que no le hace mayor efecto la radiación de los hornos de microondas. Es interesante eso. Para la próxima clase les platico de mis resultados, ¿sí? Bueno, miren aquí ya finalmente unos